Hay una escasez terrible, terrible de Bitcoin y los mineros empiezan a enfrentarse al dilema y al problema más grande durante un halving. Vamos a hablar cómo esto puede ser una oportunidad perfecta para que el precio se dispare, así que vamos a revisarlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a Isosis Trading. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy pero que muy importante. Vamos a estar revisando un poco el precio de Bitcoin para ver cómo se ha comportado, que ha estado liquidando hacia arriba y liquidando hacia abajo. Pero al mismo tiempo vamos a revisar algo muy fundamental desde el concepto de Bitcoin. Más que nada el tema del halving, cómo esto afecta a los mineros, por qué hay una escasez de Bitcoin, porque la está habiendo, y vamos a revisar qué repercusiones puede tener esto en el mercado, en el mediano y en el largo plazo, ¿ok? Así que vamos a empezar viendo la gráfica que tenemos aquí en pantalla dentro de la computadora y podemos revisar que lo que ustedes están viendo acá dentro de esta gráfica es la reserva de los exchanges en Bitcoins, más que nada, a lo largo de todos los exchanges. Entonces, ¿qué sucede? El precio de Bitcoin es la línea blanca que ustedes están viendo, esta de acá, y el Exchange Reserve, esto que estamos viendo acá, la línea azul, es lo que ustedes están viendo hacia acá. Entonces, como podemos ver, la reserva de Bitcoins en exchanges ha empezado a bajar demasiado, muchísimo, muchísimo. Estamos hablando que por allá por el 2021 estábamos hablando de que había una cantidad bastante grande de Bitcoins, no una cantidad enorme, pero pues una cantidad mucho más considerable, y que pues esto se ha ido reduciendo bastante a medida que el precio ha ido subiendo. Entonces, ¿qué sucede? Los exchanges están teniendo cada vez más reservas de Bitcoin dentro de sus arcas y al mismo tiempo pues hay una demanda cada vez más fuerte. Porque déjame explicarte algo, para eso hablemos solo con esta cámara de acá. ¿Qué sucede? Este año ha pasado algo que obviamente ha afectado muchísimo al mercado, que es el tema de los ETFs, y que si bien era obvio que en el corto plazo no iba a tener una repercusión tan alta, el problema es que sí lo iba a tener a mediano y a largo plazo por la demanda tan grande que iba a haber. Recordemos que hace años atrás, desde el 2017, la única forma institucional de tener exposición a Bitcoin era mediante futuros, mediante el Chicago Mercantile Exchange, mediante futuros. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente futuros es un poco más riesgoso porque no tienes el activo como tal. Entonces, los ETFs, un ETF Spot, sí te permite tener una exposición más directa al activo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Lo que está sucediendo ahora es que mucho dinero institucional que estaba antes en el mercado de futuros ha vendido sus posiciones y ha empezado a cambiar sus posiciones del mercado de futuros hacia el mercado ETF Spot, pues, ¿no? Porque le sirve muchísimo más. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que obviamente mientras más dinero se traslada hacia ese ETF Spot, mientras más dinero institucional empieza a haber en ese ETF Spot, pues obviamente más Bitcoins tienen que estar pues en reserva dentro de esos ETFs, porque recordemos que al ser un ETF Spot sí tiene que tener una cierta cantidad determinada de todo ese dinero en Bitcoin, pues porque obviamente es un ETF Spot, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La demanda institucional ha crecido bastante, ya no es futuros, ya no es interés abierto, ya es simplemente Bitcoin como tal, pues, ¿no? Entonces ha entrado una cantidad de demanda terrible en conjunto con la que el mercado ya de por sí tiene, y eso ha hecho que pues las reservas en los exchanges hayan empezado a reducirse bastante, y especialmente dentro de los desks de OTC, de Over the Counter Trading, que ya lo habíamos hablado en otro video, pues, pero si no lo has visto, básicamente Over the Counter es como que si yo te dijera, mira, tú tienes 2 Bitcoins, yo tengo $100,000, hagamos un cambio, perfecto. Yo te los doy, te lo mando a tu wallet, los $100,000, y tú me envías los 2 Bitcoins a mi wallet, ¿ok? Eso como tal, al no pasar mediante un libro de órdenes, al no pasar mediante un exchange, al no utilizar liquidez dentro de los libros de los intercambios o dentro de los exchanges, no afecta tanto al precio, pero obviamente los desks OTCs tienen una cantidad limitada de Bitcoins, no tienen una cantidad tan grande. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se empieza a acabar las reservas o toda la cantidad de Bitcoin que tienen disponibles para vender de forma OTC, que fue lo que habíamos visto que había pasado entre BlackRock y Grayscale. Grayscale estaba vendiendo sus Bitcoins, BlackRock y otros ETFs también los estaban comprando OTC de Grayscale. Entonces, esas ventas en realidad no tenían tanta repercusión dentro del precio de Bitcoin como tal, porque estaban haciendo ventas OTC. Pero obviamente una vez que eso ya se acaba, o que Grayscale o en general los desks OTC dejan de tener reservas para poder seguir vendiendo, no les queda más que primero a los desks OTC les toca rellenarse de Bitcoin, volver a comprar dentro del mercado Spot, y a los ETFs les toca empezar a acudir al mercado Spot también, y eso sí que tiene una repercusión dentro del precio, ¿ok? Entonces, ¿por qué hay una escasez de Bitcoin? Porque al mismo tiempo hay una demanda tan alta, pero no hay tanto Bitcoin para satisfacer esa demanda. Pongamos un ejemplo preciso y conciso. Supongamos que hay en una ciudad, un pueblo pequeño, hay 100 personas, y esas 100 personas quieren comprar manzanas, ¿no? Pero ¿qué sucede? Dentro de ese pueblito solo hay
4 árboles de manzanas que en total producen 50 manzanas. Entonces, ¿qué sucede? Hay 100 personas que quieren manzanas, pero solo hay 50. Entonces, hay una escasez de manzanas. Entonces, cuando eso por lo general ocurre, hace que los precios de las manzanas empiecen a subir, porque como hay muchas personas queriéndolos y hay pues poca cantidad para ofrecer de manzanas, los precios empiezan a subir. Ahora, ¿qué creen que ocurra cuando de la nada pase el halving en esos árboles de manzanas? Que ya no hay 5 árboles que producen 50, sino que ahora hay 2 o 3 que producen 25 manzanas. Pues ahora la cantidad de personas que está en el pueblo sigue siendo la misma o incluso puede aumentar, y son personas que también quieren manzanas, pero ahora hay incluso muchísimos menos manzanas para poder vender, ¿no? Eso hace que el precio se eleve aún más por la escasez de manzanas que hay. Y esto es básicamente la analogía de lo que está ocurriendo con Bitcoin. Hay muchas personas, hay muchos institucionales queriendo comprar para poder tenerlo en reservas de ETFs, de spot ETFs, o ya sea por simplemente querer comprarlo como tal, y pues cada vez hay menos Bitcoins en los exchanges, hay menos Bitcoins en los OTC desks. Recordemos que la cantidad de Bitcoin también es muy limitada, entonces esto hace que por lo general el precio empiece a subir con bastante fuerza. Y ahora, eso lo podemos ver desde la perspectiva de la persona que quiere comprar, pues no, que quiere comprar Bitcoin o que necesita comprar Bitcoin, pero el precio es cada vez más alto. Pero también tenemos que ponernos en la cabeza o en los zapatos de los productores de esas manzanas, alias los mineros. Pues no sabemos que los mineros son los que producen Bitcoin como tal, con las recompensas que se dan por bloque al minar un bloque o al asegurar la red, al asegurar transacciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Supongamos que tú eres el productor de manzanas, tú tienes tus 5 árboles y sabes que quizás para mediados de este año, para abril, que es cuando se va a dar el halving de Bitcoin, pero esta vez sería el halving de manzanas, va a haber una época de sequía y de los 5 árboles que tienes, 2 te van a dejar de funcionar. Entonces ahora vas a producir menos Bitcoin. Exactamente dentro de esta analogía, pues vas a producir la mitad. Entonces tenemos que tener en cuenta algo. Los mineros últimamente han estado vendiendo un poco de Bitcoin de sus reservas y mucha gente está diciendo, los mineros están vendiendo, eso significa que el precio va a bajar, han empezado a distribuir, no les interesa seguir adelante. Pero en realidad no. Si uno se pone a pensar un poco y se pone en los zapatos de los mineros, pues van a tener una escasez de productividad terrible porque vienen minando a determinado ritmo y a mediados de este año con el halving se les va a reducir a la mitad la probabilidad de lo que pueden producir, la recompensa por bloque. Entonces, ¿qué sucede? Están vendiendo un poco simplemente para tener un poco de liquidez o de presupuesto operativo para poder seguir corriendo con las máquinas y todo lo demás hasta que pues el mercado haga lo suyo, que pues por default tendría que ser que Bitcoin siga subiendo y pues bueno, esa reducción en las recompensas de Bitcoins por bloque se vean compensadas por una subida de precio dentro del activo, pues, ¿no? Entonces, ahí ¿qué es lo que va a suceder? Los mineros están teniendo un problema de productividad y precisamente por eso es que están vendiendo un poco, asegurando un poco sus bolsillos y sus márgenes operativos para poder seguir operando, para poder seguir minando Bitcoin, pero sin tener problemas de liquidez, pues, ¿no? Porque sabemos que en un par de meses van a minar, bueno, es probable que minen la mitad de lo que venían minando durante los últimos 4 años. Pues entonces tenemos una combinación de altísima demanda institucional, de la demanda que tiene el mercado por lo general cerca de estas fechas del halving o dentro de este mercado alcista que hemos estado teniendo últimamente, pues, ¿no? Entonces, eso genera una escasez de Bitcoin. Al mismo tiempo genera un problema de productividad para los mineros. Entonces, Bitcoin se vuelve cada vez más difícil de producir, cada vez más difícil de conseguir y eso se ve reflejado dentro de los precios, ¿ok? Eso es lo que hemos estado viendo últimamente cómo ha sucedido. Si por lo general cuando pasó el ETF, ¿qué ocurrió? El mercado retrocedió con muchísima fuerza. Pero es normal, era normal porque precisamente la mayoría de ese mercado que estaba institucional, que estaba en Bitcoin, como les explicaba al inicio, era un mercado que estaba en futuros. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Empezó a cerrar sus operaciones en longo, sus operaciones en general, para ese capital pasarlo hacia el mercado spot. Entonces, sí, tuvimos una corrección de casi el 20% desde los altos del ETF hasta más abajo, y luego el precio siguió subiendo, porque muchas personas esperaban que el ETF rompiera recontra que hacia arriba, pero eso no iba a ser de esa forma. Los resultados del ETF o las consecuencias del mismo se iban a ver más a mediano, a largo plazo y ya se están sintiendo y se han venido sintiendo durante las últimas semanas con la alta demanda y alto volumen que han estado teniendo, ¿ok? Pero ahora, ¿cuáles son los escenarios con Bitcoin? ¿Qué podríamos esperar ahora? ¿Va a seguir subiendo? ¿Va a seguir bajando? Etcétera, etcétera. Vamos a pasar a la gráfica para poder analizarlo. Ok, acá estamos dentro de la gráfica de Bitcoin. Pues bueno, como podemos ver, en 4 horas Bitcoin pues ha estado un poco indeciso, ¿no? Recordemos que igualmente ayer fue feriado dentro de Estados Unidos, entonces pues el mercado no aperturó, el mercado estuvo bastante quieto, sin mucha dirección en general, y el día de hoy pues bueno, fue a por todas, liquidó hacia arriba y liquidó hacia abajo con estas mechas, pues, ¿no? Estabas en short, te liquidé, luego te metiste en long justo acá, bueno, te liquidó hacia abajo. Entonces,
En este tipo de condiciones, en términos de trading, es mejor simplemente alejarse del mercado y que el mercado haga lo que tenga que hacer. Entonces, que todo el mundo le están reventando el stop loss hacia arriba o hacia abajo, uno alejado, simplemente viendo el mercado que hace, que es lo que personalmente hemos estado haciendo dentro de Isoxis Trading Academy, porque a veces no operar también es operar. Recordemos que preservar capital es mucho más importante que ganarlo, y especialmente cuando el mercado está teniendo señales muy ambiguas o simplemente no está teniendo una dirección concreta, ¿ok? Y eso es lo que estaba pasando con Bitcoin. Entonces ahorita podemos ver que en 4 horas está teniendo una intención de romper este bull flag que está armando, que hasta el día de ayer parecía un doble un doble techo bastante interesante, pero luego rebotó, quiso intentar bajar de nuevo, no pudo, y ahora está haciendo como que este rango en consolidación, pues, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar? Para esto vamos a pasar a la gráfica diaria para ver qué niveles podemos esperar, hacia dónde debería ir Bitcoin. En realidad, el siguiente nivel de Bitcoin interesante que tendría que ir a revisar sería la zona de los, como teníamos por acá, déjenme se las muestro. Sería más o menos esta zona de aquí. Sería la zona cercana a casi los 53.500. Podemos ver que en su momento eso funcionó muy bien como un soporte de Bitcoin durante el mercado alcista. Acá le funcionó también bastante bien y luego simplemente lo empezó a utilizar como resistencia, como acá también cuando perdía el soporte, pues no. Entonces esa es la siguiente zona de resistencia en la que debería ir a testear Bitcoin, pero de momento yo creo que lo más sano para la tendencia desde el análisis técnico como tal es que Bitcoin se quede tal cual donde está y que siga haciendo rango, porque algo muy importante ha estado ocurriendo durante los últimos días y es algo que hemos venido hablando también, y es que la dominancia ha empezado a retroceder. Entonces ya sabemos que cuando Bitcoin hace rango y la dominancia empieza a retroceder, por lo general las altcoins empiezan a empujar con fuerza hacia arriba. Ahora, si ustedes revisan la gráfica, ustedes pueden decir, sí, pero la gráfica de Bitcoin ha estado en rango, la dominancia ha estado bajando, pero no veo ninguna altcoin explotando. Y es que aunque la dominancia se encuentre bajando, tiene que bajar a niveles mucho más importantes para que verdaderamente las altcoins entren en su mundo mientras Bitcoin está en el suyo, si es que me hago entender, pues, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Ahorita tenemos la dominancia 53%, que relativamente sigue siendo bastante alta porque sigue teniendo más del 50% de Bitcoin. Entonces podemos ver que básicamente cuando Bitcoin sube, las altcoins suben, cuando Bitcoin retrocede, las altcoins bajan. Entonces cuando está así, por lo general la dominancia principal sigue teniendo Bitcoin. Pero cuando la dominancia retrocede a niveles como el 51%, 50% o por debajo del 50%, las altcoins en realidad no es que ignoran lo que hace Bitcoin, pero suelen entrar más en su mundo mientras Bitcoin hace lo suyo. Cuando Bitcoin puede estar subiendo, bajando, haciendo rango, pero las altcoins van a seguir haciendo lo suyo, subiendo, subiendo, subiendo. Entonces, además es un proceso que tenemos que entender que no pasa de la noche a la mañana. No es que Bitcoin hizo rango 2 horitas y luego la dominancia bajó, entonces las altcoins tienen que explotar. No. Recordemos que si verdaderamente va a ocurrir una mini alt season o algo por el estilo, que todos los profits que han venido teniendo Bitcoin durante esta subida van a trasladarse un poco hacia las altcoins, todo esto que nosotros estamos viendo actualmente durante este rango, durante los últimos días, es básicamente Bitcoin cambiándose hacia otras altcoins, pues, ¿no? Cambiando de poco a poco, porque eso es precisamente lo que genera rangos, pues, ¿no? Entonces, una vez que ya se ha terminado de dar ese proceso de cambio de un lado hacia el otro, ahí es cuando las altcoins empiezan a explotar, pero creo que falta un poco más de tiempo, pues, ¿no? Llevamos en rango menos de una semana, ¿no? Entonces simplemente hay que seguir esperando, seguir que Bitcoin consolide. En la gráfica diaria podemos ver que el MACD y el RSI aún están muy arriba. Una consolidación bastante fuerte de esta zona de soporte actualmente sería que pues retroceda un poquito más el RSI hasta esta zona media, el MACD también, como lo hizo también más o menos por acá. Podemos ver que aquí estábamos en sobrecompra, luego el RSI estuvo en rango, el precio estuvo en rango y el RSI empezó a bajar hasta esta zona media, descansando un poco y luego empezando a subir, pues, ¿no? Y lo mismo más acá, pues, ¿no? Si lo vemos acá abajo también fue lo mismo, pero eso ya fue en gráfica semanal. Podíamos ver que Bitcoin venía de una subida bastante fuerte acá, después de este punto, y luego que hizo, el precio empezó a hacer un rango en el cual pues empezó el RSI a calmarse, el MACD también empezó a llegar a su zona media de nuevo, y después de eso, listo, preparado para otro momentum. Eso es lo que verdaderamente sería sano para Bitcoin, porque que todo de momento, sin el halving aún de por medio, estando cerca del mismo, que sabemos que por lo general cerca de un halving Bitcoin suele tener correcciones fuertes y encima no teniendo aún bajadas dentro de los tipos de intereses, lo más sano que ahorita puede hacer Bitcoin es consolidar niveles en los que se encuentra actualmente, cosa que cuando venga el halving o cuando venga la bajada de tipos de intereses, que por lo general son eventos que generan un rechazo o una bajada en el corto plazo,
pueda Bitcoin pues bajar desde los 50.000, por ejemplo, porque se quedó consolidando desde aquí y no por haber seguido subiendo y luego tener un retroceso mucho más fuerte o mucho más grave, pues, ¿no? Entonces lo más sano sería eso. Ahora, si nosotros revisamos Ethereum Bitcoin dentro de la gráfica semanal, podemos ver que también lo habíamos analizado en otros videos y ha seguido subiendo, ha estado haciendo bien este patrón de hombro, cabeza, hombro invertido con este fake out que tuvo aquí. Entonces, si nosotros vemos que Ethereum Bitcoin sigue subiendo, la dominancia sigue retrocediendo hasta el 51 o el 50%, mientras Bitcoin sigue consolidando, sigue en rango, podríamos tener esa mini alt season, o por lo menos las altcoins se van a empezar a comportar muy pero que muy bien. Pero de momento la perspectiva a tener en Bitcoin es que hay que esperar a que haga lo que tenga que hacer, simplemente tener paciencia, que se mantenga aquí en este rango, que siga consolidando más, o simplemente esperar un poquito más de direccionalidad para ver si traíamos en long o si traíamos en short, ¿ok? Recordemos que es fundamental, como siempre he repetido, no perder dinero, preservar el capital y pues al mismo tiempo que recuerden también que es muy importante saber que a veces no operar, no hacer nada cuando no hay movimientos también es operar porque estás resguardando tu capital de pérdidas innecesarias. Espero que les haya gustado bastante el video de hoy, les mando un fuerte abrazo, espero que les haya servido toda la información que hemos visto el día de hoy y nos vemos en el siguiente video. Chao.